¿Cómo estás, Lorena? Gracias como siempre por recibirnos, un gusto. Un gusto, todo bien. Acá felices por esta nueva jornada y propuesta para ofrecer a la comunidad y por sobre todo a nuestros docentes. Totalmente, pero también a la comunidad que es tan importante, ¿no? Para tomar contacto con este tema, con esta problemática tan interesante de abordar justamente desde un instituto de formación docente. Sí, básicamente un síndrome que no se conoce y la idea es poder compartir con la comunidad y con muchas personas que a medida que fuimos socializando la propuesta empezamos a darnos cuenta de que muchos nos decían yo soy portadora del síndrome, mis hijos lo tienen y bueno, creo que la idea es esto, ¿no? Poder empezar a compartir todo lo que implica el síndrome X frágil y por sobre todo acompañar y ayudar también a las personas que están atravesando una situación con este síndrome y bueno, y que puedan sentirse un poco más Acompañadas. sí, acompañados y sobre todo más seguros y confiados de cómo hacer para seguir transitándolo. Totalmente. Es una de las enfermedades raras, ¿no, David? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Ramírez. Muchísimas gracias. Primero que todo, nada, agradecerle a Lorena y a toda la gente que se ha encargado de este acontecimiento tan importante para mí, siendo el primero, ¿no?, de esta índole. Estoy muy feliz. Bueno, como tú has dicho, sí, es una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente. Dentro de lo que es el TEA, que es el trastorno del espectro autista, bueno, sería, digamos, que la primera causa de déficit mental hereditario. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo podemos conceptualizar al síndrome X frágil? El síndrome X frágil es un síndrome que afecta a la motricidad y a la intelectualidad del ser humano. Principalmente a la intelectualidad, la motricidad por el tiempo se puede ir corrigiendo y bueno, poco a poco están saliendo avances y mejoras que van a poder ir equilibrando el sistema nervioso central de nuestros hijos. De momento no hay todavía una medicación específica, pero ya hemos visto la luz por un canal, ¿sabes? ¿Cómo se detecta? ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿A qué deben prestarle atención los padres fundamentalmente? Y principalmente yo lo noté sobre mi hijo pues en lo más básico que puede encontrar un padre sobre un hijo, que es, por ejemplo, ver que sus amiguitos se querían levantar para caminar y él ni gateaba. Ahí es cuando yo empecé a notarlo. Otros papás sí que notan son rasgos. Mi hijo dentro de esos rasgos no está tan diferenciado, pero hay otros niños que empiezan con la carita muy alargada, las orejas muy grandes, el mentón muy grande. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que empiezas a notar que tu hijo tiene una patología. ¿Qué es? No lo sé. Yo en su momento en España, yo soy español, hace 10 años que vivo aquí, la verdad que me costó mucho poder encontrar un diagnóstico para mi hijo porque es que no conocía a nadie. Tocaba puertas y nadie se atrevió a decirme, mira, vamos a hacer un estudio genético a ver qué es lo que puede ser. Todos me hablaban de un retraso madurativo. Incluso a los 8 meses, cuando me di cuenta, hablé con la doctora de mi hijo. 8 meses de vida tenía Álvaro cuando te diste cuenta. Sí, hablé con la pediatra de mi hijo y me dijo que no, que era normal, que podía ir un poquito más atrasadito, pero no me quedé con lo que era normal. Seguí tocando puertas hasta que a los 3 años y 3 meses fui a un hospital de Valencia que se llama La Fe, en el cual encontré a un doctor, que es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, con la cátedra del síndrome X frágil. Ese doctor fue el que se arrodilló delante de mi hijo, lo miró en los ojos 5 segundos y me miró y me dijo, David, vamos muy bien. Yo la verdad es que no entendía nada de David, vamos muy bien. Y es que Álvaro no le quitó la mirada al doctor durante más de 5 segundos. Nuestros hijos con TEA, con una ramificación del trastorno del espectro autista, tienden a quitar la mirada, a no ser que sea una persona de extrema confianza, una mamá, un papá, alguien de su círculo, si no, automáticamente están hablando con usted y haría así. Hablando para usted, pero con la mirada gacha. Esos son puntitos a tener en cuenta. Y como estuvo tanto tiempo mirándolo a los ojos, nada, ¿no? Él dio cuenta rápidamente que algo pasaba, ¿no? Él se arrodilló, yo no entendía, yo no entiendo, explíquemelo, doctor. Dice, bueno, ha tenido mucho tiempo la mirada fija hacia mí, creo que sé qué es lo que puede tener, pero vamos a hacer unos estudios genéticos. Y ya nos vinimos aquí a Argentina. En Argentina pasó algo similar con la celiaquía. Los primeros casos no se sabía bien cuál era el origen, el motivo, ¿no? Entonces, qué difícil también para un padre en principio, para un profesional de la salud, diagnosticar correctamente una enfermedad poco frecuente. Así es, sí, realmente sí. Yo me quedé muy sorprendido y a la vez muy agradecido, porque es muy, a ver, ¿cómo le podría decir la palabra? Para mí era difícil el no saber qué tenía, ¿me comprende?
pero cuando me dieron el diagnóstico, la verdad que fue una ilusión, decir, vamos, ya sabemos qué tiene, ahora vamos a agarrar el camino de la mejor manera posible. ¿Y cuál es el tratamiento para una persona con este síndrome? Mire, hoy por hoy es estimulación, con fonoaudiólogos, psicopedagogos, no tiene una medicación específica por ahora, pero bueno, ahora en esta reunión que vamos a hacer aquí vamos a hablar de algo que ha salido hace muy poquito, ya se ha probado en personas y que está funcionando muy bien, pero por el momento no hay un tratamiento, es más que nada, ya le digo, mucha estimulación, mucho amor, mucho cariño, mucho afecto y sobre todo agarrar alguna medicina alternativa, como por ejemplo mi hijo toma una medicación que se llama aripiprazol, mi hijo, o sea, no es que yo la recomiende para otras personas, que es una medicación específica para la gente que tiene esquizofrenia, pero a mi hijo le ayuda, por ejemplo, a no aletear las manos, ¿sabes? Entonces lo relaja, lo tranquiliza y podemos tener una vida prácticamente normal, ¿sabes? ¿Tu hijo se pudo incorporar a la escuela? Mi hijo va a una escuela especial y va a un centro de día. Sí, una escuela especial, sí. ¿Y cómo se halla allí? ¿Cómo se ha adaptado? ¿Cómo se ha incorporado a la enseñanza? ¿Con los demás chicos, con los pares, con sus compañeros? Él es un amoroso, así de claro, es un niño muy cariñoso, así como otros niños rechazan el contacto físico, teniendo la misma patología. Álvaro no, Álvaro es puro amor. O sea, es un niño que entramos a un supermercado a comprar, por decirle algo, y es el primero en decir: mi amor, ¿cómo estás? Buen día. Así dice pocas palabras, pero es un comprador nato y se compra todas las cajeras. ¿Qué edad tiene Álvaro? Ahora en agosto cumplirá 14 años. 14 años. Sí. ¿Cómo imaginás su vida? A mi lado. Imagino su vida a mi lado. Sí, él se pasará el resto de su vida a mi lado. Sí. Y decime, ¿la sociedad, el mundo está preparado para contener a personas con síndromes de este tipo en cuanto, no solamente a lo afectivo, porque muchas veces discriminamos injustamente, sobre todo en cuestiones laborales? Digo, ¿Álvaro va a poder en algún momento desarrollar alguna actividad profesional, por ejemplo? No, Álvaro no lo va a poder hacer por su grado de discapacidad. Álvaro tiene 14 años y con unos estudios que le hicimos a la edad de 12 años nos dimos cuenta, nos dijeron, mejor dicho, ¿no?, en el FLENI de Escobar, que es un centro de neurología tanto infantil como adulta, y nos dijeron que para algunas cosas tenía 2,6 años y para otras tenía 4 años y medio. Entonces él no va a poder, pero sí hay muchos niños con síndrome X frágil que sí que ejercen puestos de trabajo con un acompañante terapéutico y que nos ayude. Y en cuanto al mundo, sí, el mundo está preparado, sí, por supuesto, está preparado porque se dejó lo que es la palabra bullying y todo eso, y muchos padres ya desde la infancia a sus hijos ya los educan para que puedan llevar una vida normal acompañado de un niño con una patología. No es preciso X frágil. Mi hijo, por ejemplo, su mejor amigo va en silla de ruedas y lo pasea por todo el patio, ¿me comprende? Y no tiene X frágil ni nada. Así que nada, tenemos que adaptarnos a este tipo de situaciones, pero también tenemos que buscar soluciones, porque algo de lo que quizás a mí me indigne mucho, y por eso estoy aquí, es que este síndrome hace 80 años que se descubrió por dos químicos que son Martin and Bell. En el momento se llamaba el síndrome de Martin and Bell, el nombre a ellos, pero ya después cambió a X frágil, porque el nombre viene porque esta mariposita representa lo frágil del cromosoma X, porque viene dañado de fábrica, ¿me comprende? Entonces pasó a llamarse síndrome X frágil. ¿Te explicaron por qué tu hijo nació con este síndrome, sí, David? Sí, es un poco técnico, pero me parece que es muy interesante poder explicarlo también. Sí. ¿Esto ocurre en el momento de la concepción? ¿Es alguna cuestión hereditaria que ha impactado también en tu hijo? ¿Qué pasó en ese momento? Mire, es un tema hereditario. Es un tema hereditario. La mamá de mi hijo es portadora del síndrome X frágil. Puede ser que a lo mejor tuviese síndrome X frágil su rebisabuelo, su tatarabuelo, etcétera, etcétera. Y a punto de dar a luz puede ser que unos impulsores que tenemos internos, con ese cambio hormonal, pudiese llegar a ser eso. Si la mamá de Álvaro y yo hubiésemos tenido una nena, no hubiese pasado, ¿entiendes? Pero bueno, no me arrepiento, tengo el mejor hijo del mundo,
¿me comprende? ¿Es inteligente? Es muy inteligente, más vivo que vivo. Tengo que agarrar la cura todo el rato, si no me las tira. ¿No impacta el síndrome, la inteligencia de una persona? No, para nada, nada. Yo para mí no tiene nada, ¿me comprende? Para alguien que lo vea de afuera sí que puede notar que tiene un pequeño retraso, pero para mí yo hablo con él como si estuviera hablando con usted. Así que... ¿Por qué se vinieron a la Argentina? Bueno, uno de los principales motivos es porque la mamá de Álvaro es argentina y no se terminó de hallar en España. Después vino también lo que es la burbuja inmobiliaria, nos quedamos sin casa prácticamente, y bueno, al ser ella de Mar del Plata, y yo había estado ya unos años antes en Mar del Plata, 2 años anteriormente, me enamoró mucho la ciudad y decidí, mira, si soy vendedor de autos en España lo puedo ser también en Argentina, así que yo me vine por mi hijo, ¿me comprende? Porque sabía que me necesitaba. Te viniste por tu hijo. Y te viniste a un lugar en el mundo donde uno piensa muchas veces que no tenemos las mismas oportunidades que en Europa. No. ¿Cómo lo ves vos? Desde mi punto de vista no era así. En España hay un techo, laboralmente hablando, ¿no? Claro. Siempre hay un techo. En Argentina el techo se lo pone uno, ¿me comprende? Y siempre lo he visto así, gracias a Dios he podido tener puestos jerárquicos en mi trabajo y nada, he podido progresar viniendo aquí con una mano delante y la otra detrás, así de claro se lo digo. La pandemia fue terrible para todos, sí. Supongo que para tu hijo también, ¿no? No, para Álvaro no. ¿No le impactó? No. Y en cuanto a lo económico, la verdad es que no lo sufrimos mucho, al menos en el rubro que yo me dedicaba en ese momento, pero en cuanto a lo social, por decirlo de alguna manera, no, la verdad que no. Estaba con la mamá, estaba con el papá, no fue algo que al contrario, nos afianzamos más, ¿no? Como hijo y padre o como madre e hijo, etcétera, etcétera. Nos ayudó mucho. Te agradecemos mucho este testimonio que puede servir para ayudar a mucha gente y para alertar también incluso a los profesionales de salud que tengan en cuenta que puede haber un caso de estos también en nuestra región. Como dijo Lorena, a partir de tu caso quizá se empezó a tener en cuenta mucho más este síndrome X frágil y de hecho hay muchos que lo están padeciendo, lo decía recién la rectora del establecimiento. Mire, yo el motivo por el cual hemos armado la asociación X Frágil Álvaro Agut es porque cuando llegué en el año 2013 vi los casos diagnosticados, eran 12.000 casos y la verdad es que no sé si sería la palabra risa, pero me dio ¿cómo puede ser, por favor, que solo hayan 12.000 casos diagnosticados? Entonces no se hacía nada. Y claro, entonces la verdad que estamos aquí para viralizar, más que para acompañar, me comprende, a ese duelo cuando un padre se entera de que su hijo tiene esa patología, porque no todo el mundo lo acepta. Yo tuve la suerte de que lo mío fue un progreso, progresivamente fui enterándome de cada vez más cosas hasta que llegó un momento que tuve ese diagnóstico. Pero hay padres que el diagnóstico es de golpe y tardan en asimilarlo, y hay padres que también no lo quieren asimilar nada, y ahora lo voy a contar ahora aquí en esta conferencia que vamos a dar. Es terrible, pero es una realidad también. ¿Qué haces? ¿Das a tu hijo en adopción porque tiene una patología? Es terrible, eso es doloroso, ¿no? Para mí, que me he cruzado la Argentina un montón de veces por mi trabajo, he encontrado a padres que no quieren reconocer que su hijo tiene una discapacidad, porque hay que llamar las cosas por su nombre, y a mí la verdad es que me impactó mucho, y tampoco puedes poner un revólver a la cabeza a nadie, me comprende, pero sí que me iba a veces de sitios. Por ejemplo, le pongo un caso de Rafaela, por ponerle un ejemplo, en el cual estuve, y el papá no lo quería reconocer, y yo tampoco era nadie para decirle nada, y el amigo de esa persona tampoco. Y todos sabíamos que tenía una problemática y que tenía que ser diagnosticado, porque esto hay que agarrarlo desde pequeño. Si no empezamos con estipulación temprana, evidentemente que no podemos llegar a ningún sitio. Un gusto haberte conocido, David. Bienvenido a Remire. Un placer a ustedes por el tiempo que me han dedicado. Gracias.